Bien, vamos a tratar de establecer en esta corta intervención algunos aspectos formales que tienen que ver con el motivo de la reunión de este tercer encuentro de la Red Latinoamericana de Cronistas, al cual doy un abrazo cordial como cronista del municipio Álvarez Rodríguez, del estado Zulia, de Venezuela. Mi nombre es Eglis Dorantes y vamos a tratar hoy un poquito la importancia que tiene en el mundo entero la crónica, pero específicamente voy a referirme a los aspectos semióticos dentro de la crónica que, aparte de establecer una serie de circunstancias muy específicas en cada una de las culturas que desarrolla este tipo de género escrito, importantes elementos de valoración social, espiritual, cosmogónica, si se quiere, dentro de lo que es la construcción de la crónica. Y retrotraigo un aspecto importante que García Márquez introdujera en su aceptación, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, cuando decía que Antonio Pifagetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Las crónicas iniciales, incluyendo las de Indias y de los diversos navegantes y exploradores expedicionarios que viajaron a lo que llamaron el Nuevo Mundo, eran de este corte. Y precisamente quizás por eso la literatura latinoamericana tiene que ver grandemente, enormemente, con la contribución que ha dado a la crónica, porque es imprescindible nombrar a ciertos autores, porque es muy importante descubrir en ellos la trascendencia de su literatura por encima del hecho humano de la crónica, porque la crónica no simplemente es el elemento o la herramienta que sustancialmente tenemos para exhibir todo lo que es nuestra cultura. Fíjense que García Márquez, en otro de los textos de su discurso, dice: en busca de la fuente de la eterna juventud, el mítico Núñez Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que le emprendieron. Luego continúa e introduce un elemento que yo lo considero sustancialmente importante, porque dice: poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el mundo de nuestra soledad. Es decir, esa soledad que también nos cuentan muchos autores dentro de la literatura latinoamericana, pero que reivindican enormemente el paso de escritores como, por ejemplo, Roberto Ar, que mucha gente ha criticado por el uso de un lenguaje
que no es propiamente un lenguaje elegante dentro de lo que muchos consideran literatura, pero que también es parte de la esencia de un pueblo, y es ese contacto con el pueblo que revive, es la única manera de que ese discurso no se pierda, no se diluya, porque el escritor lo retoma, como lo hizo en su momento Cortázar con el Bíblico y con el lunfardo, o como lo hizo Borges también, en esa trascendencia universal, mezcla de mitos, de leyendas, de realidades, de un vasto conocimiento de la literatura universal y de la cultura del mundo, volcada a través de la palabra, que es muy importante y fundamentalmente es muy trascendente para nosotros como latinoamericanos, y en general para todos los países de habla hispana. Los hispanoparlantes han expresado a través de la palabra y del texto escrito una serie de consideraciones acerca del mundo que marcan un hito trascendental dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento del hombre en función de sus actividades sociales y de sus actividades culturales, espirituales, etc. Herrera Luque, uno de nuestros, vamos a combinarlo, psiquiatra, historiador venezolano, escribió un libro muy apasionante hace algunos años y que yo considero de lectura obligatoria, porque es una exploración no solamente de la crónica, de la historia, sino también un examen acucioso de lo que es el hecho psiquiátrico de muchos de los que llegaron a estas tierras. Y eso desprende en Viajeros de Indias, que es el texto al que me refiero, y a otro texto también que se llama, es un texto de Herrera Luque de mucho interés, que son las personalidades psicopáticas, porque hay mucha gente que llegó a estas tierras indudablemente con una serie de problemas, de trastornos, porque recuerden que las primeras aventuras en el Nuevo Mundo de aquellos viajeros le dieron oportunidad a muchas de las personas que no tenían, vamos a decir, un empleo fijo, algunos eran ladrones, otros estaban condenados, es decir, una serie de personajes que llegaron como tripulación de unos navíos que supuestamente venían a un intercambio diferente, cosa que no fue posible, por supuesto, pero que es importante tener en cuenta que muchos de los cronistas de Indias que después recibieron las dádivas de la corona por ser cronistas oficiales de India, también contaron cosas que querían ser oídas. Muchos cronistas contaron la historia que vieron a conveniencia y por supuesto también inventaron muchas de las cosas que se dijeron. Y el tratamiento de la crónica en la actualidad reviste una importancia capital precisamente porque nosotros en este tiempo estamos en la obligación como cronistas de contar la historia, pero desde una perspectiva metodológica, historiográfica y desde cualquier otro punto de vista etnográfico, antropológico, mucho más accesible y mucho más cercana a una posible realidad. Porque, fíjense, hay un fenómeno actualmente en Europa, y es que el ensayo, como forma de expresión humana, ha venido decayendo. O sea, el ensayo serio, aquel ensayo acucioso, por ejemplo, los de Montaigne, los de Octavio Paz, y Monsiváis, y otros tantos autores, ha venido decayendo en el mercado con la figura del ensayo. Y son sorprendentes las estadísticas que dicen que ahora la gente prefiere leer, en vez de ensayos, textos que sean más comprimidos, más definitorios y más próximos a una conclusión que cualquiera de los autores que en ese sentido trata de dar al público en general. En cambio, la crónica latinoamericana y la crónica en el mundo ha tenido un espacio importante. Tenemos, por ejemplo, figuras como Martín Caparrós, Guillermo de León Calles,
Carlos Monsiváis, el propio Octavio Paz, que son pilares fundamentales para referencia universal en el campo de la literatura. Al igual, por ejemplo, que Terra Nostra, que representa, a mi manera de ver, una de las crónicas inmensas, formidables, con una estructura literaria riquísima, ¿no? Y que representa también una idiosincrasia dentro de lo que es el hombre mismo dentro de la tierra, y todas las posibilidades que existen de la continuación de un trabajo específico en el campo del texto escrito como tal. Pero sin embargo, las referencias semióticas de la crónica son sumamente importantes, porque la crónica no es importante simplemente porque sea un producto netamente intelectual, porque también la crónica la encontramos en ese señor que recorre los caminos de los campos petroleros que refiero en la ponencia, que es el señor Mr. Stevens, que todos pensaban que era de ascendencia inglesa, pero que en realidad era una mezcla de mito, de leyenda, y que a través de su estado mental, de esa locura que poseía, y de allí la importancia que remito a Enrique Herrera Luque cuando habla de las personalidades psicopáticas, porque muchas personas de las cuales hacen posible que la crónica esté viva, están bajo el influjo de algunas situaciones que no son totalmente regulares, ni diarias, ni normales para muchos, ¿no? Pero es importante saber que dentro de esa concepción del mundo, por ejemplo, encontramos obras trascendentales como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde nos cuenta no solamente ese gran monstruo cultural que se estructuró alrededor de nuestras culturas nativas, sino que también aporta una serie de elementos que circunstancialmente son de una utilidad maravillosa para el conocimiento y el desarrollo de otros aspectos formales dentro de la concepción del hombre latinoamericano y dentro de la concepción del hombre en general. Hay muchos testimonios, hay nuevas investigaciones que dicen, por ejemplo, que las tierras, entre comillas, descubiertas por otros, ya habían sido visitadas por antiguos navegantes, y eso es posible. Por ejemplo, los vikingos se adentraron en el sur, en el continente suramericano, y hay testimonios de restos de embarcaciones, momias vikingas que han sido descubiertas en territorio incaico. Eso da, sin lugar a dudas, unas nuevas ventanas de observación para las significaciones y resignificaciones de lo que son los signos y los símbolos que hemos tenido durante miles de años como detenidos en el tiempo, y algunos clausurados por la propia conducta social y por la propia evolución de la técnica, pero que sin embargo son de una importancia capital a la hora de los registros gráficos de una cultura específica. Hay pueblos que han olvidado su habla, mucha gente no se acuerda cómo se hablaba en sus sitios de nacimiento, mucha gente no sabe qué canción, qué juguete, qué experiencia religiosa o cultural permanecía viviendo mientras eran niños y se criaban en sitios que después fueron despoblándose. Mi municipio, por ejemplo, es un municipio de 3 tiempos: un tiempo de la madera, un tiempo del agua y un tiempo del petróleo. Esa tríada da una serie de orientaciones culturales y de interacción humana dentro de la sociedad, porque ha sido importante ver cómo refleja en la sociedad misma los cambios que ha producido y esos beneficios que esos cambios le aportan a la propia comunidad. Amén de que hay circunstancias también tristes, porque muy buena parte de esa historia se va perdiendo, la gente va muriendo, son pueblos que no tuvieron registros iniciales,
Yo tengo ya 60 años y soy el primer cronista de mi municipio, cosa que es triste en el sentido de que mucha de la historia que mucha gente reclama ya no existe porque nadie la levantó, nadie la escribió, nadie la buscó, nadie hizo registros. Y ha sido difícil tocar puertas para que la gente que aún conserva cosas, recuerdos, fotos, objetos materiales, fotografía de aquella época, nos pueda dar como beneficio el aporte de cosas más concretas a la hora de hablar de nuestras comunidades. Recuerden que los campos petroleros no eran considerados ciudades. Los campos petroleros simplemente eran el centro de la producción del petróleo. Los hombres que llegaron a los primeros sitios, a los primeros campamentos, sufrieron malaria, enfermedades venéreas, porque eran sitios muy escabrosos, eran condiciones sociosanitarias muy mínimas. Y lo importante era que aquella persona que llegaba a producir, produjera. Y punto. Cuando la madera fue una etapa de producción relativamente importante para la población, el hombre, transportó la madera utilizando los ríos que estaban en la zona hasta llevarlos a la desembocadura del lago de Maracaibo para embarcarlos en bongos que los llevaban a su vez a barcos que los trasladaban esa madera a Brasil y a Estados Unidos. Y eso fue una etapa que dio pie, porque era una comunidad agrícola que estaba asentada en territorios donde no había nada. La alimentación era mala y emigró gente de otros sitios que crearon entonces el pueblo de Agua, Bachaquero de Agua. Y allí se asentaron la mayoría de las familias que venían de todo el litoral de la costa oriental del lago de Maracaibo, fueron trasladándose en bongos de vela que duraban viajes de 4 y 5 días bordeando el litoral, y se concentraron en un punto donde fundaron Bachaquero de Agua, pueblo que posteriormente, como muchos de los pueblos de Agua, pereció bajo las llamas, como Lagunillas de Agua, ¿no? También en el estado Zulia, vecina nuestra. Entonces es importante que todos esos elementos siempre estén presentes a la hora de desarrollar los criterios de formalización, de sistematización y de metodologización de todo el contenido sísmico que tiene para la sociedad la crónica como tal. Fundamentalmente porque, insisto, en que muchas veces los encuentros de cronistas se han hecho mucho más difíciles, y muestra de esa situación disculpen, es la forma como estamos enviando la mayoría de nosotros este formato, en mi caso particular por un problema de salud. Pero cada día nosotros tenemos muchas más barreras que vencer porque no nos estamos reuniendo. Para este tipo de actividades no hay mucho apoyo. Lo que sí hay es esa vocación de trabajo, de servicio, de este oficio, que es mantener viva para la humanidad los elementos más importantes de su fundamento como sitio en la historia, como lugar particular en la historia. Y los pueblos son eso, interacciones. Nosotros pasamos de la horda a una organización ya más planificada que es el clan. Nosotros pasamos vicisitudes. O sea, la adquisición de nuestro lenguaje no fue algo gratuito, fue un proceso inclusive biológico, donde nuestras potencialidades fueron evolucionando hasta alcanzar una serie de circunstancias que nos llevaron hacia la palabra, hacia el signo, hacia la pintura. Fíjense que, por ejemplo, desde la pintura rupestre hasta Picasso, la figura central del arte era el hombre. Y es Picasso quien rompe esa hilaridad que existía en el tiempo. Entonces es importante que todos los cronistas mantengamos contactos específicos, directos, para producir cosas que nos puedan brindar, tanto a los de otras latitudes como a los nuestros, elementos de importancia para el análisis de la crónica y para la enseñanza de la crónica. Porque
la visión que se tiene del cronista muchas veces te da cierta nostalgia, por no decir otra cosa. Pero tú llegas a una parte y preguntas, no, yo soy cronista. En ningún tabulador, de ninguna ficha, ya por internet, ya sea física, existe la profesión de cronista. La gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es un cronista? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Y entonces estamos rodeados de una serie de aspectos que han sido volatizados y que específicamente deben ser corregidos en el tiempo, porque eso permite de una u otra manera que la crónica mantenga una vigencia, que la crónica hable de nuestros pueblos y no solamente sea una menudencia específica que ocupa un espacio en alguna página de algún diario, porque la mayoría de los que escribimos en los diarios hacemos algo que yo llamaría mini crónica, porque ni siquiera es una crónica, es una aproximación al inicio de una crónica que no se desarrolla porque no hay espacio, no hay papel. El periódico, por lo general, en las provincias, no tiene esos espacios de investigación dentro del campo de la cultura que puedan permitir hacer que nuestro pensamiento y nuestras apreciaciones acerca del campo de la crónica puedan ser permisibles dentro del desarrollo de la misma y dentro de los aspectos de gran importancia que tiene la crónica para las sociedades. Fíjense, por ejemplo, el caso, hay un libro muy puntual que recomiendo, que es la Antología de Crónica Latinoamericana Actual, de Darío Jaramillo Agudelo, un colombiano muy notable que ha recogido en esta antología lo mejor de los cronistas de Latinoamérica. Porque otra cosa también que es importante es que nos conozcamos, que sepamos dónde estamos, qué hacemos, cómo sobrevivimos a una sociedad que muchas veces no cree en estas cosas que hacemos, principalmente porque la actividad de la cultura es contrariamente quizás un nudo gordiano para muchas actividades de tipo político. Y esto tiene mucho que ver también con la política, porque la historia pasó por todos esos escenarios, ha sobrevivido a ellos, y es justo y necesario que este tipo de encuentros y este tipo de aproximaciones que tenemos con el público, que lamentablemente está allí, como diría Ursula Pietri, los amigos invisibles, ¿no? Pero nosotros tratamos de visibilizarnos a través de esta intervención, lamentando no estar presente con ustedes para otras experiencias de vida, contactos directos, compartir experiencias, porque son necesarias para el crecimiento de nuestros pueblos. Muy agradecido por este espacio que me han cedido en este encuentro de cronistas latinoamericanos, a todo el cuerpo organizador del evento, a todos los ponentes que están allí, que van a poder compartir directamente, y precisamente al público en general, que de una u otra manera es el verdadero garante del trabajo que cada uno de nosotros realiza por el beneficio de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y que este encuentro pueda arrojar bases sólidas para futuros encuentros.